espacio de entrevista de esta mañana, de día martes 21 de junio, Edwin Gordón nos acompaña, el representante de la Agencia de Regulación y Control del Agua. Está aquí presente para hablarnos precisamente la función que viene cumpliendo la agencia en esta temática tan importante y tan esencial para la vida. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Y antes de hablar de los trabajos o las funciones o las labores que vienen cumpliendo, los proyectos que se vienen impulsando, para tener un poco más claro, ¿cuál es la función de la agencia? Sí, muy buenos días. Realmente la nueva Ley de Recursos Hídricos, promulgada en agosto del 2014, definió una nueva institucionalidad en el sector del agua. Esta nueva institucionalidad determinó que la CENAGUA, como Autoridad Única del Agua, viene a ser la entidad rectora del sector del agua, quien define las políticas públicas en el sector del agua, apoyada por dos entidades. La empresa pública del agua, que es la que se encarga justamente de la construcción y la operación y mantenimiento de todos los megaproyectos del país, que han sido inaugurados todos los proyectos, los 6 proyectos que han sido ya establecidos en el país, y la Agencia de Regulación y Control del Agua, que es la entidad justamente que realiza toda la normativa de detalle para que se implemente esta política pública dentro del sector del agua y que justamente controle que se cumpla, ¿no? Esa es la función principal de la agencia y tiene una característica a nivel nacional, ¿no? En el tema de precautelar los recursos hídricos, ¿cuáles son las normativas de detalle que usted estaba refiriendo que se están ya generando para iniciar con ese proceso que de alguna manera era la prioridad dentro de la ley del agua? Exactamente. La Ley de Recursos Hídricos define ciertas acciones que se deben tomar. Y nosotros como agencia no nacimos, nacimos para ir en forma priorizada, establecer cuál es la normativa urgente e importante que necesita el país para poder iniciarlo, porque hay muchas cosas por hacer en el sector del agua, ¿no? Pero teníamos que empezar ordenadamente. Y en ese ordenamiento nosotros ya hemos promulgado 3 regulaciones de detalle en base a lo que establece la ley. La una tiene que ver con lo que es con la preservación de los recursos hídricos, o sea, todas las acciones que afecten a la calidad y a la cantidad del agua, o sea, en las fuentes, en los recursos hídricos, y también la regulación que tiene que ver con la evaluación y la evaluación de los prestadores públicos de agua potable y saneamiento a nivel de todo el país, ¿no? Son regulaciones nuevas que estamos en una etapa de socialización a los usuarios y principalmente, por ejemplo, esta regulación de la evaluación de los prestadores tiene que ver mucho con cómo es el tipo de prestación, cuál es la gestión que están realizando los municipios, porque ellos son los responsables de la prestación en la prestación del servicio de agua potable y saneamiento. Entonces, esta nueva regulación les permite hacerse una autoevaluación a los municipios, ¿sí? Sobre la base de lo cual ellos podrán establecer cómo está su gestión, ¿no? Gestión que me refiero a forma integral, es decir, no solamente el ámbito técnico, digamos, de la prestación del servicio, sino también la parte comercial, la parte financiera, cómo están prestando a sus consumidores ese servicio. Y en función de eso generar lo que hemos denominado planes de mejora. Es decir, me hago un diagnóstico, me evalúo, hago un diagnóstico y en función de ese diagnóstico priorizo qué acciones debo hacer en un plan de mejoras y plan de mejoras que debe ser aprobado por la autoridad, que en este caso es la CENAGUA, ¿no? Y no sé si ya se ha hecho una primera evaluación, si ya se han arrojado los primeros resultados en torno a la eficiencia de la gestión de las empresas de agua en el país. Sí, en realidad todo el año 2015, ¿sí? Antes de emitir esta regulación, era importante saber, bueno, cómo está el estado de los municipios de la prestación del servicio de agua potable y saneamiento a nivel nacional. Resultado de 2015 hicimos una evaluación a ciertos, grupo de municipios con con cierta priorización, vimos aquellos municipios que tienen una menor deficiencia en su prestación, que tienen ciudades que tengan mayor índice de pobreza. Entonces hicimos una muestra significativa, representativa del país, sobre la base de lo cual determinamos un diagnóstico preliminar, ¿no? Y ese diagnóstico estableció como uno de los parámetros principales, digámoslo así, cuál es el nivel de agua no contabilizada, o en otras palabras, cuál es el nivel de pérdidas de estos 33 municipios a nivel nacional en la prestación de su servicio. Y se encontró que realmente estamos por alrededor del 50%. Es muy alto. Es muy alto, es decir, de 100 litros que producen, las plantas potabilizadoras de agua potable, solo el 50%, solo 50 litros llegan a nivel de nosotros, ¿no? De los consumidores finales, ¿no? Entonces, es un problema grave que tiene el país y que debemos atacarlo. Y de ahí nace el hecho que promulgamos esta primera regulación justamente para atacar ese como uno de los factores importantes. Entonces, el diagnóstico es un tema difícil, sabemos el tema de pérdidas no es fácil, ¿sí?
Pero esta regulación nos permitirá justamente establecer cuáles son las líneas que tenemos, o el camino que tenemos que seguir para ir disminuyendo gradualmente estas pérdidas, ¿no? Ese es el primer diagnóstico y de hecho, por ende, ese es el porqué de la promulgación de esta regulación, ¿no? Y la ley también establecía que los municipios asumen de alguna manera la administración de las juntas de agua y quizás ahí también hay otro problema porque los municipios no desean, porque ni siquiera sus temas directos de siempre, en este caso inclusive el tema de controlar esta situación de la pérdida de agua, lo han podido hacer con eficiencia. Por eso es que ven con un problema mayor el tema de asumir el control de la administración de las juntas de agua. ¿Cómo se está tratando no sé, articular de alguna forma para que o se cumpla la normativa o de alguna manera se garantice que las juntas puedan seguir laborando tal cual, pero garantizando la calidad de servicio? Sí, bueno, realmente gracias por esa pregunta. Realmente es un tema que nosotros como Autoridad Única del Agua, como parte de la Autoridad Única del Agua, estamos propiciando y estamos tratando de justamente llegar al tema comunitario. Partamos del hecho de que la Constitución reconoce que el agua, la gestión del agua es pública y comunitaria. Sí, o sea, ya reconoce la Constitución y la Ley de Recursos Hídricos lo ratifica. ¿Qué establece la ley sobre el tema de las juntas? La prestación, nosotros sabemos que el COTAJ, sí, establece que la prestación del servicio de agua potable y saneamiento es de los municipios. Sí, tenemos claro eso. Es una competencia exclusiva. Es la competencia exclusiva, pero no solamente es a nivel urbano, también tiene que ver con el tema rural, pero sabemos todos que no se lo ha atendido y por eso el nacimiento de las juntas de agua en el tema principalmente rural, ¿no? La nueva ley establece justamente que debe haber un lazo, una conexión, una alianza público-comunitaria que se llama. O sea, la ley ya prevé y establece que debe establecerse esa alianza pública-comunitaria. Es decir, los municipios, de acuerdo a la ley, están, digamos, en cierta forma obligados, sí, a tener una relación con las juntas dentro de su jurisdicción. ¿Un nivel de rectoría podría ser? ¿Perdón? ¿Un nivel de rectoría? No, tienen que apoyar. ¿Una coordinación? Sí, una coordinación. Es justamente una alianza, ¿no? Una alianza público-comunitaria que puede establecerse o fijarse a través de convenios, ¿sí?, del municipio con las juntas. La ley lo establece de esa manera para apoyar técnica e inclusive puede ser financieramente para que estas juntas mejoren su prestación de servicio a nivel comunitario. Entonces, la ley es clara en el sentido de que no desaparecen las juntas como tales, más bien el municipio está, en cierta forma, la ley obligándolo a que tiene que ayudarles a fortalecerse para que la prestación de servicio como tal, porque al final son usuarios también a nivel rural, tiene que darse de buena manera. Entonces, esta regulación que yo le comentaba plantea justamente eso. El propiciar ya las alianzas público-comunitarias que también define la ley, de tal forma que el municipio ya diga, sepa por lo menos, iniciemos cuántas juntas tiene en su jurisdicción. Empiece a conocerlas, empiece a relacionar, independientemente de la cuestión política. Es un tema de apoyo que tiene que dar el municipio a las juntas de su jurisdicción, de tal forma de apoyarlas técnicamente y, de ser el caso, también financieramente, ¿no? Entonces, esta regulación propicia eso justamente, ¿no? Apoyar eso y valga la pena mencionarlo, la Autoridad Única del Agua, que en este caso es la CENAGUA, y nosotros como agencia, que estamos justamente encaminados hacia eso, a propiciar de que las juntas de agua se fortalezcan con el apoyo de los municipios. ¿No? ¿Y cómo ustedes están, o qué están haciendo en torno a que todas estas normativas y estas visiones realmente se articulen y se sientan en territorio? Ya, eso es un proceso que lo estamos haciendo. Ya emitimos la regulación, o estas regulaciones que le comento, pero el proceso viene un proceso de socialización. ¿Sí? Están en esa etapa. Estamos en la etapa de socialización, estamos viendo por eso justamente también mi presencia aquí en Ibarra. Tenemos que justamente coordinar con la Autoridad Única del Agua las gestiones que estamos haciendo a nivel rural, principalmente con las juntas de agua. Estamos encaminados y enfocados en ese tema para socializar a nivel nacional, ¿no? que nos corresponde esta nueva regulación, que es una guía realmente, es una ayuda, es un instructivo para que los prestadores, en este caso públicos o comunitarios, pueden evaluarse y sepan por lo menos cómo está su prestación de servicio. Sepan eso y en función de eso puedan definir, y estamos apoyándoles para que esos planes de mejora también puedan hacerlo de manera priorizada y de manera que consideren los aspectos importantes que tienen que hacerlo en este momento, ¿no? Porque habrá temas que, por ejemplo, desarrollar una nueva planta de potabilización. Son procesos que toman tiempo, requieren recursos, pero hay acciones que pueden ser de inmediatamente, por ejemplo, mejorar el número de catastros de su junta o de su municipio, mejorar, o sea, captar más usuarios, que son temas que pueden redundar en acciones de corto plazo y de resultados inmediatos, ¿no? Entonces, muy bien, agradecemos la presencia esta mañana de Edwin Gordón, el representante de la Agencia de Regulación y Control del Agua, comentándonos la función que cumple, los procesos que se vienen realizando en torno a eso, a garantizar el cuidado, la protección y también el tema de la distribución y comercialización de este recurso tan importante. Nos vamos a una pausa.